Te adoro a ti, Señor. Es lo que venimos a hacer, amén. Adorar a nuestro Señor. Ah, porque nuestro deseo es conocerle más, amén. Bueno, ese debe ser nuestro deseo. Ojalá que ese sea. Y para eso, como dice su palabra y como dice el canto, necesitamos rendirnos, amén. Para que sea más de Él en nosotros y menos de nosotros, amén. Dice Juan el Bautista, decía, es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Él crezca, amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermano. Que menguar en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en el estar ocupados solamente en nosotros mismos para que el Señor, su voluntad, su propósito, ¿verdad? Su persona vaya creciendo más en nuestra vida. Amén. Ahora, para esto pues necesitamos hacer algo, amén. ¿Qué necesitamos hacer? Llenarnos de Él. Y la pregunta es, ¿nos estamos llenando de Él? ¿De qué nos llenamos? Porque lo que comemos más, lo que nos alimentamos más, los que nos llenamos más, pues eso es lo que viene de alguna manera a manifestarse, a tomar control en nuestras vidas. Entonces, si queremos conocerle más, necesitamos llenarnos más de Él. Amén. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Y hermanos, pues bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios porque verdaderamente sus misericordias son nuevas cada día. Es una bendición poder reunirnos, poder venir a adorarle, poder venir a escuchar su palabra, poder seguir declarando sus misericordias, poder seguir meditando en las grandezas, ¿verdad?, que Él ha hecho por nosotros. Porque necesitamos recordarnos, ¿verdad? Porque lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo es algo glorioso, es algo poderoso, es algo que tiene mucho valor y es necesario que nosotros no nos olvidemos de eso. Es la base, hermano. Es lo que nos fortalece, es lo que nos motiva para seguir adelante, dándole la gloria y buscando cumplir con el propósito que ahora tenemos como cristianos. Amén. ¿Son esta mañana están gozosos o no? Los veo medios así, ¿eh? Ya subimos media hora, hermano, ya son las 9, no son las 8:30, entonces, hermano, debe de... Y aparte de eso, digo, el agradecimiento de poder meditar en las misericordias de Dios y, hermano, ¿con qué le podemos pagar a Él? Amén. Con nada. Todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, hermano, es algo que no podemos pagarle con nada. Entonces, hermano, queremos más de Él. Y en esta mañana pues vamos a dar inicio a esta enseñanza del día de hoy. Seguimos, como todos saben, la mayoría de los que están aquí ya parece que no hay nadie nuevo. Estamos en el Evangelio de Mateo, amén. Y pues que nos enseña, toda la palabra es bendición. Cada día aprendemos cuando verdaderamente tenemos un corazón dispuesto, amén. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, de tener un corazón dispuesto. Dios siempre quiere hablarnos, siempre quiere bendecirnos, Dios siempre quiere obrar en nuestro corazón. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos. Tú puedes estar en esta mañana aquí y tal vez no tenga la disposición de que Dios te hable. Entonces, pues Dios no te va a hablar. Pero si tú estás con la disposición y estás con un corazón sincero, reconoces tu necesidad y tu dependencia de Dios, ten por seguro que Dios te va a hablar en esta mañana. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Entonces, la, la enseñanza de hoy le titulé La misión del siervo y vamos a estar viendo de Mateo 8, Mateo 8, el capítulo 8, verso 14 al 17. Amén. Y quiero que vayan conmigo ahí. Mateo 8, verso 14 al 17. Amén. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano
y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y esto es importante aquí, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Verdaderamente estamos agradecidos, Señor, en este día por tu misericordia y por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser parte de tu reino, de conocer tu verdad, Señor, de tenerte en nuestros corazones. Tú eres, Señor, la razón de nuestra existencia. Tú eres el que nos ayudas a sobrevivir todos los días. Tú eres la esperanza, Señor, que tenemos para, en medio de este mundo de sufrimiento y dolor, poder aguantar sabiendo que, Señor, no se compara estos sufrimientos con la esperanza que tenemos, Señor, garantizada por el sacrificio de tu Hijo. Padre, gracias. En esta mañana queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos seguir contemplando tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Permítenos oír tu voz, Señor. Permítenos aprender más de ti. Permítenos, Señor, que nuestros corazones sean tocados por medio de tu Espíritu, sean fortalecidos, avivados y llenos de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra en esta mañana, Señor, penetre a lo más profundo del corazón y renueve, fortalezca, Señor, y llene, Señor, de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, hemos estado hablando, ¿verdad?, cómo el reino de los cielos, ¿verdad?, se ha estado manifestando con poder a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado meditando en milagros que Jesús está haciendo, ¿verdad? Y hemos visto, hermano, la autoridad, el poder de Jesús sobre todas las cosas, lo natural sobre lo sobrenatural. Jesucristo tiene la autoridad y el poder para traer, ¿verdad?, respuesta y libertad sobre todas estas cosas que afligen al ser humano. Pero también, hermano, enfatizamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí en el libro del Evangelio de Mateo, tiene un propósito. Mateo, cuando escribió su evangelio inspirado por el Espíritu Santo, su objetivo de Mateo, guiado por el Espíritu, dar pruebas de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador y el Rey que fue prometido por Dios al pueblo de Israel. Esa es la intención de Mateo, aquí dar pruebas de que la persona de Jesús que vino a este mundo y que, ¿verdad?, hizo milagros y que fue a la cruz y murió y resucitó, ¿verdad?, es el Salvador, es el Rey de Israel, es aquel que Dios prometió que iba a enviar, hermano. Entonces, ¿qué Mateo está haciendo a través de todo lo que él está narrando? Pues está tratando de proveer evidencias que reafirmen, hermanos, el testimonio de que Jesús es el libertador que iba a venir a libertar y a salvar al mundo del pecado. Amén. Entonces, hermano, ¿qué hace Mateo? Mateo no está que, yo pienso, yo siento y me han dicho. No. Mateo, para probar lo que está diciendo él, que está tratando de hacer, él se apoya en la verdad bíblica. Amén. Él no se apoya en la tradición, no se apoya en lo que piensa, en lo que siente, sino su apoyo para lo que él está tratando de hacer es la verdad de la palabra. Y así debería ser para todos nosotros, porque la palabra es la verdad de Dios. Amén. Cualquier otra cosa, ¿verdad?, no cuenta, sino nuestra base, nuestro fundamento, ¿verdad?, para todo argumento, para presentar el evangelio, para presentar las verdades del reino de Dios, tiene que ser la palabra. Amén.
Entonces Mateo se apoya en la verdad de la palabra para argumentar su objetivo. Y como decimos, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es demostrar la identidad y la misión de Jesús. Ese es su objetivo de Mateo, demostrar la identidad y la misión que Jesús tenía por lo que Él era. Entonces, la verdad bíblica, hermano, como les digo, debe ser el fundamento de todo lo que creemos y de todo lo que hacemos. Yo sé que somos diferentes personas, tenemos diferentes ideas, diferentes gustos, diferentes sentimientos, emociones, hermano, pero tú y yo aquí tenemos que poner todo eso a un lado y nosotros tenemos, hermano, que fundamentarnos nuestras creencias y lo que hacemos en nuestra vida, ¿verdad? Basado en lo que la palabra de Dios dice, amén. Basado en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano, la verdad bíblica debe ser el fundamento de todo, de todo. Y a muchos se les parece exagerado eso, pero es la realidad. Si no hacemos esto, hermano, por eso hay tantas diferentes creencias y tantas maneras según de servir a Dios, pero realmente no se parece a lo que la palabra de Dios enseña y establece. Y entonces se presta para que cualquiera haga las cosas como quiere en el nombre de Dios, pero no basado en lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Y eso es muy importante, hermano. Entonces, hermano, si no le hacemos así, corremos el peligro de ¿qué? De adaptar creencias erróneas que no están fundamentadas en la verdad bíblica, y vemos eso por todos lados, y lejos de edificar a la iglesia, de ayudar a crecer al creyente en Cristo, de conocerle más, lo desvía del propósito de Dios, lo desvía de su crecimiento espiritual y lo hace improductivo. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas basado a la que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Existe, hermano, la creencia errónea de que es una de las cosas, para poner un ejemplo y hablando de esto aquí, existe la creencia errónea de que el creyente en Cristo, si verdaderamente tiene suficiente fe, siempre debe estar sano o siempre puede estar sano. Existe esa creencia entre el pueblo cristiano, lo cual, hermano, es una creencia errónea, equivocada, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios obviamente habla de fe y vemos y hemos estado diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, pero en ningún lado dice, hermano, que el creyente que ponga su fe en Cristo nunca va a padecer ninguna enfermedad, ni tiene que estar enfermo nunca, porque si no es causa de que no tiene fe. No dice eso la palabra de Dios. Y vemos muchos casos que es difícil abarcarlos todos y con el tiempo que tenemos aquí, hermano, pero la palabra de Dios nos muestra eso. Esta creencia, hermano, se toma de ver el ministerio de Jesús, que vemos que Él reprendía demonios, liberaba a las personas, sanaba a todos los enfermos al instante. Y esta creencia se levanta, hermano, del ministerio que Jesús ejerció, el cual fue caracterizado, hermano, por los milagros de sanidad y liberación que Él hacía. Eso caracterizó el ministerio de Jesús mientras estuvo aquí. Los milagros y las liberaciones y las obras sobrenaturales, hermano. Por lo tanto, hermano, se cree que como Jesús hizo eso, ¿verdad? Para todo cristiano eso debería ser la norma. Eso debería ser lo que debería suceder con cada creyente que pusiera su fe en Cristo, hermano. Pero, hermano, dice que si no pasa esto es porque no tiene suficiente fe. Y eso es algo erróneo, hermano. Entonces, lo cierto es, hermano, que tanto el ministerio de Jesús como el ministerio de los apóstoles al principio de la iglesia fue único. Fue único. Lo que caracterizó a Jesús en su ministerio y a sus apóstoles al principio de la iglesia fue único, hermano. El de Jesús fue para dar evidencia de su identidad y su misión, lo que estamos hablando hoy.
y el de los apóstoles fue para dar evidencia de su autoridad recibida por parte de Jesús para formar y edificar la iglesia que comenzaba. Y fueron, hermano, por tanto, el creer y enseñar, ¿verdad?, que el cristiano nunca puede o debe estar enfermo porque es hijo de Dios, ¿verdad?, y seguidor de Cristo, no es bíblico, es una creencia errónea, hermano. No es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? A veces la Biblia se saca de contexto y se agarra de un verso para ya sacar una doctrina y una creencia y crecer, caminar en tu vida cristiana creyendo eso cuando no es bíblico lo que estás creyendo. Amén. Entonces, el ministerio milagroso de Jesús, hermano, fue único y, como les digo, tenía un propósito. Todo lo que hizo Jesús tenía el propósito de dar testimonio de su identidad y su misión. Tenía, ¿verdad?, el propósito de identificarlo como el Mesías, como el Salvador, como el libertador que Dios enviaba, hermano, y tenía el propósito de demostrar que él tenía una misión, hermano, y él venía ¿a qué? A dar su vida por el pecador. Amén. Los milagros de Jesús evidenciaban su poder glorioso, pero aún más glorioso, hermano, es lo que estos milagros estaban testificando. Amén. La gente, las multitudes que lo seguían se concentraban en los milagros, pero había un milagro más glorioso y más grande que las sanidades que él estaba haciendo, que las liberaciones que él estaba haciendo, hermano. El milagro más grande es que Dios mismo vino a través de Jesús y se metió en un cuerpo humano y vino a este mundo para dar su vida por el pecador. Todos estos milagros, estas liberaciones estaban dando testimonio, ¿verdad?, de su identidad, ¿verdad?, y de su misión en esta tierra. Entonces, hermano, Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Jesús lo repitió muchas veces, que él había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad del Padre es la salvación del pecador. Esa es la voluntad, y el Padre sabía que solo había una manera. Solo había una manera. No se agradó de las ofrendas, de los sacrificios de animales. Solo había una manera, y era que su Hijo viniera y pusiera su vida, ¿verdad?, por el pecador. Entonces Jesús, hermano, se dispuso, vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre, y todo lo que hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo, en obediencia ¿a quién? A Dios. En obediencia a Dios. Todas las sanidades, todas las liberaciones, todos los milagros sobrenaturales que hizo fueron ¿para qué? Para revelar que el Padre estaba cumpliendo su promesa. Y todas estas obras hechas por Jesús daban testimonio de ello. Jesús era aquel, ¿verdad?, que Israel esperaba, y venía a llevar a cabo lo que el Padre había decretado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué había decretado? Que iba a enviar un Salvador. Un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Es lo que Mateo está diciendo aquí. Está tratando de comprobar, ¿verdad? Vaya conmigo a Mateo 8:27. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sí, la gente cuando veía a Jesús, lo veía hacer cosas que un ser humano regular nunca podía hacer. Y se maravillaban al ver la autoridad de Jesús. Y reconocía, ¿verdad?, que esto solamente podía venir, ¿verdad?, de Dios mismo. Esto solamente lo podía hacer Dios. Esto no era algo que un hombre, ¿verdad?, común y corriente
podía hacer, sino solamente alguien que viniera con la autoridad de Dios. Y Jesús era ese, ¿verdad? Juan 3:2, ¿y va conmigo? Juan capítulo 3, verso 2. Dice, este vino a Jesús, está hablando de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido ¿de quién? De Dios, como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, hermano, dice, sabemos, o sea, esto que Jesús hacía, de alguna manera daba testimonio, hermano. Daba testimonio de su identidad. Daba testimonio de su misión. Daba testimonio que era Dios obrando a través, ¿verdad?, de él, sus misericordias. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22 dice, Pedro hablando aquí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo estaba demostrando, verdad, Dios la identidad de Jesús? Por medio de maravillas, prodigios y señales. Esto daba prueba, esto daba evidencia que Jesús verdaderamente era el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Sus milagros, prodigios y señales, como les digo, tenían un propósito único. Único. Entonces, hermano, creer que eso tendría que ser siempre para todo creyente, hermano, es un error. Porque lo que Jesús estaba haciendo era de alguna manera probando que él era, ¿verdad?, quien decía ser. Entonces, quería dar evidencia de su identidad, como digo, quería dar evidencia de la misión que él tenía. Y la única motivación de Jesús, ¿verdad?, al llevar a cabo estos milagros, ¿verdad?, era provocar fe en el corazón de los seres humanos. No como en estos días, muchos quieren, ¿verdad?, declarar estas cosas y decir que tienen mucha fe, pero lo que quieren es atraer la vista hacia ellos. Lo que quieren es recibir gloria de los hombres, reconocimiento. Pero Jesús era lo menos que tenía en mente. Él quería provocar fe en el corazón del hombre, porque su propósito primordial no era nada más venir a sanar y liberar al ser humano. Hermano, su propósito principal era venir a traer salvación. Era venir a morir por nuestros pecados. Es ir a traer la sanidad del alma, hermano, que es la que va a ir a la eternidad. Amén. Entonces, hermano, Juan 2, verso 11. Juan capítulo 2, verso 11 dice, en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos ¿qué? Creyeron en él. Jesús convierte el agua en vino. Hace este milagro en frente de muchas gentes. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús? Era provocar fe en el corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Efesios dice que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el propósito primordial de lo que Jesús vino a hacer, como le digo, era probar, ¿verdad?, lo que su identidad, demostrar lo que él venía. Y él quería provocar fe para que creyeran en él, porque solo por medio de la fe se obtiene la salvación, medio de la fe en él. Entonces dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los milagros y señales de Jesús, hermano, tenían el objetivo de traer fe
para salvación en los corazones, demostrando, ¿verdad?, que Jesús así su deidad y su autoridad. Esa era y esa sigue siendo la prioridad de todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo en estos días, hermano. Provocar fe para salvación. Entonces, hermano, ¿por qué es que el enfoque y la prioridad de Jesús es provocar fe en los corazones de los seres humanos? Porque su misión es salvar a los perdidos. Su misión es traer salvación. Esa es su misión. Esa es su prioridad. Vaya conmigo a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí mismo Lucas 5:32 dice Jesús, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Juan 3:17. Ahora sí se van a volver ágiles. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Salvar. Vemos estos 3 versículos y hay muchos más. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? La humanidad por causa de su pecado. Dice que todos nos desviamos como ovejas. Y Él vino, hermano, a salvarnos, a traernos para atrás, a reconciliarnos con Dios, a perdonar nuestros pecados y a darnos salvación. Él sabe que, ¿verdad?, somos pecadores. Su deseo no es venir a restregarnos en la cara que somos pecadores, no. Él sabe que somos. Y por eso dice, yo no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El propósito y la voluntad de Dios, hermano, no es condenarnos, sino proveer un medio de salvación por medio de Jesús. Esa es la misión de Jesús. Por eso vino Él a este mundo, por eso se encarnó. Para proveer salvación, para proveer perdón de pecados, hermanos. Entonces, hermano, los milagros y prodigios que Jesús hizo eran únicos y tenían como objetivo principal dar testimonio de la identidad y la misión de Jesús. Estos milagros de sanidad y liberaciones son cosas que se predijeron por Dios por medio de los profetas, para que cuando ocurrieran, sirvieran como un testimonio que testificara, ¿verdad?, y que diera evidencia de aquel que venía de parte de Dios a salvar a la humanidad de su pecado y darle salvación, hermano. Lo cual también, ¿verdad?, nos da testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios. Todo esto que pasó, que estamos hablando, fue predicho por Dios antes de que sucediera. Y esto, hermano, nos debe dar evidencia de la fidelidad de la palabra de Dios. Porque así como Dios predijo que se iba a hacer, que iba a suceder, aún los milagros, así estaban sucediendo. Así sucedieron. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando lo que Él dice, eso se hace. Entonces la palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza. Es más, la palabra de Dios, hermano, tiene más seguridad que lo que nosotros mismos, ¿verdad?, pensamos y creemos que está bien, mucho más. O sea, no, tú y yo podemos equivocarnos, engañarnos, nuestro corazón es engañoso, nuestras emociones nos traicionan, pero la palabra de Dios es fiel, hermano, es fiel. Y lo que dice Dios se cumple. Entonces, hermano,
Esto, ¿verdad?, nos sirve para poner toda nuestra confianza en la veracidad de las promesas de Dios dadas a su palabra. Por eso es que, aunque batallamos y sufrimos en estos tiempos, hermano, y sabemos que pasamos por dificultades, enfermedades, necesidades, problemas familiares y todas esas cosas que tenemos que lidiar, sabemos que viene una esperanza gloriosa, donde todo eso se va a acabar y va a pasar, así como pasó lo que él predijo de Jesús. Así como predijo que iba a sanar, que iba, ¿verdad?, a dar su vida en la cruz, a derramar su sangre, que se iba a levantar de los muertos al tercer día, así como dijo que va a venir otra vez, ya no como ¿verdad?, para sufrir, para dar su vida, no, ahora viene como rey y viene por su pueblo, viene por su iglesia, amén. Y lo va a suceder, hermano, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera, amén. Entonces, Mateo 8:14, donde comenzamos ahora, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, podemos ver, hermano, la entrega del siervo de Dios, ¿verdad?, al servicio. Él venía a hacer la voluntad de Dios. Y eso incluía disponerse a servir a Dios en todo lo que Dios había predicho que tenía que hacer. Entonces, hermano, la Biblia describe a Jesús como el siervo de Dios. Y entonces, hermano, podemos ver la entrega al servicio de este siervo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no podemos perder de vista, hermano, porque muchas veces podemos pensar, pero era el Hijo de Dios, pues no nos comparamos a Él. Claro que no nos comparamos, pero a la misma vez sí nos podemos comparar en su lado humano, amén. Porque aunque Él era 100% Dios y sigue siendo 100% Dios, la Biblia lo describe como 100% ¿qué? Humano. Estaba en un cuerpo de carne y hueso como tú y como yo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que Jesús, hermano, en su humanidad se cansaba. En su humanidad le daba sueño. En su humanidad sentía dolor, sentía hambre, como tú y como yo, con las cosas que tenemos que lidiar todos los días, hermano. Pero aún así vemos su entrega a cumplir con la misión que el Padre le había dado. Amén. Vemos, hermano, ¿verdad?, que él tenía su misión en claro. Había venido a hacer la voluntad del Padre, venía a servir, venía a poner su vida misma por muchos. Y por eso estamos tú y yo aquí, amén. Entonces, hermano, vamos a Isaías 53, verso 10 y 11. Estoy yendo un poco más rápido porque el tiempo no está conmigo, hermano. Isaías 53, verso 10 y 11. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que lo que Dios decidió, lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, se iba a llevar a cabo, iba a traer fruto, porque Jesús se dispuso a servir. Amén. Se dispuso a hacer la voluntad del Padre. Él se entregó completamente y se dedicó su vida, ¿verdad?, en este mundo a hacer lo que el Padre quería que hiciera. Por amor del Padre, por amor a nosotros, ¿verdad? Y dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiere decir, llevará nuestros pecados. Entonces, Él se dispuso a sufrir, Él se dispuso a negarse a sí mismo, Él se dispuso a hacer el cansancio, el sueño, aún el hambre, porque nos dice la palabra que cuando Él estaba con la samaritana, los discípulos fueron, ¿verdad?, a buscar qué comer y le ofrecen y Él está ocupado con la samaritana.
Y dices, ¿ya comería este? No, no, mi comida es hacer, ¿qué? La voluntad del Padre. Y era, le digo, tenía un físico como el tuyo y como el mío. Sentía hambre también, pero él se llenaba en cumplir. Ahí demostraba su entrega, su disposición, hermano, su compromiso con la misión que Dios el Padre le había dado, porque de ahí dependía la esperanza de salvación para el ser humano. Amén. Entonces, aunque iba a ser afligido, aunque iba, ¿verdad?, a pasar por todas estas cosas difíciles durante su vida, ¿verdad?, y en este mundo, él iba a ver, hermano, ¿verdad?, que su aflicción, que su entrega a la obediencia y al servicio de Dios iba a traer mucho fruto. Y prueba de eso es que tú y yo estamos aquí. Su servicio, dice, le costaría sufrimiento, agotamiento, el negarse a sí mismo para ocuparse de las necesidades de los demás, de sus sufrimientos, de sus dolores, hasta el punto de dar su propia vida para llevar los pecados de la humanidad en sí mismo. Todo esto, hermano, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre y traer salvación a los seres humanos. Marcos y Lucas, los evangelios de Marcos y Lucas, hermano, nos dan un poquito más detalle de lo que sucedió. Mateo es siempre, ¿verdad?, resume las cosas para probar lo que él quiere probar, pero Marcos y Lucas nos dan un poquito más de detalle de lo que sucedió cuando Jesús va a la casa de Pedro. Y dice que antes de entrar a la casa de Pedro, Jesús estaba en una sinagoga enseñando. Y no solamente estaba enseñando, dice que también un endemoniado llegó y él lo liberó también. Y lo dice muy fácil en pocas palabras, hermano, pero enseñar, hermano, usted parece, pues, no es que, sí, te agota también, aunque usted no crea, como seres humanos. Ahora, ponerte ¿verdad?, a liberar a las personas de los demonios, pues también, hermano. Entonces, a pesar de todo esto, hermano, Jesús sale de la sinagoga y en vez de ir a buscar de alguna manera un descanso, pues se encuentra, hermano, con más necesidad, porque esa es la verdad y la realidad de la humanidad, que tenemos necesidad. Entonces, hermano, salió y fue con sus discípulos, entró en la casa de Pedro, pero como le digo, en vez de descansar, ¿verdad?, se encuentra con más necesidad. Y él estaba dispuesto a servir a los demás, y él estaba dispuesto a obrar en sus necesidades. Entonces se encuentra con la suegra de Pedro, que estaba muy enferma. Dice Lucas en Marcos que los discípulos le hablaron de ella y le rogaron, ¿verdad?, que la ayudara. Y obviamente, como le digo, a pesar de su cansancio, Jesús siempre estaba dispuesto a ayudar al necesitado. Entonces, hermano, Mateo 20:28. Mateo 20:28 nos dice por qué esta actitud de Jesús y esta disponibilidad y esta entrega, porque él tenía bien claro cuál era su misión. Y Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué?, servido, sino para, ¿qué?, servir, y para dar su vida en rescate por muchos, hermano. Y esto, hermano, nos enseña a ti y a mí y nos da un ejemplo sobre la importancia del servicio, hermano. Tristemente, hermano, aunque vemos esto, ¿verdad?, que Jesús hace y nos da un ejemplo, tristemente entre la iglesia, ¿verdad?, lo menos que se quiere es servir. Lo menos que se quiere es comprometerse. Lo menos que se quiere es entregarse. Porque cada uno quiere nada más ocuparse de lo suyo propio. Yo tengo suficiente con mis problemas. Y esto me va a incomodar, me va a sacar de mis planes, de mis, ¿verdad?, objetivos. Y ponemos muchos pretextos. Estoy cansado, estoy enfermo, estoy muy ocupado.
No tengo tiempo. Qué bueno que Jesús no hizo eso, porque si no, imagínense. Esto nos debe, hermano, de tocar nuestro corazón y enseñarnos a nosotros, hermano, que también tenemos que disponernos. Y que sí requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere compromiso, requiere negarte a ti mismo, requiere que vas a estar cansado y te tienes que esforzar. Pero hermano, debemos de entender esto. El servicio de Jesús tenía un propósito. Tu servicio para Dios y para los demás, mi servicio para Dios y para los demás, también tiene un propósito, aunque tú no lo veas. ¿Cuál es? Ayudarte a crecer espiritualmente. Ayudarte. Tú piensas que tú el bien se lo estás haciendo a Dios o a los demás. No, olvídate. El beneficio es para ti. Porque te va a ayudar a crecer espiritualmente. La pregunta es, ¿quieres crecer espiritualmente? Esa es la pregunta. ¿Quieres crecer espiritualmente o te vas a conformar con una vida nada más así, alá y se va? Siendo un cristiano solamente de domingos o de vez en cuando. Esa es la pregunta que tenemos que meditar en ello. Son verdades que nos confrontan. Pero nosotros, hermano, en vez de huir, de agacharnos, tenemos que hacerle frente y reconocer nuestra necesidad, reconocer a veces nuestra desobediencia, reconocer nuestra irresponsabilidad, lo que Dios nos está llamando, hermano. Si quieres crecer, si es que no te da lo mismo, porque ¿qué es lo contrario? Es conformarse a este mundo. Y el que se conforma a este mundo, el que se conforma a conseguir viviendo a su manera y hacer un lado la voluntad y el propósito de Dios para su vida, va a sufrir las consecuencias, hermano. Va a sufrirlas. Créame. No se lo digo porque yo mismo las he experimentado. Las vas a sufrir. Se te van a ir las fuerzas. No vas a tener deseo de servir a Dios, no vas a tener deseo de hacer nada, de hablarle a nadie del evangelio, no vas a tener fuerzas para nada, te vas a sentir derrotado. Y luego viene la pregunta, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué mi matrimonio esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque tú estás en desobediencia muchas veces y has abierto las puertas al enemigo que entre. Pero no tengo paz, no tengo contentamiento en mi corazón. Es por lo mismo. Porque te estás llenando de pura basura. En vez de llenarte de lo que Dios tiene para ti. Tú también tienes una misión. Yo tengo una misión como iglesia. Y Jesús nos da el ejemplo de tenerlo bien claro, de comprometernos con esa misión, de entregarnos a servirle a Dios, en sea lo que sea. No todos vamos a hacer lo mismo, pero sí hay. Pero ¿cuánto tiempo tiene que no le hablas a alguien de Cristo? ¿Cuánto tiempo tiene? Cuando esa es la prioridad. Todo esto pasa, hermano, las vidas debilitadas, sin fuerzas, sin ánimo, es porque dejan de hacer lo que Dios les ha llamado de hacer. La voluntad de Dios se hace a un lado. El verso 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Qué nos vemos aquí? Vemos la autoridad soberana de Jesucristo. Lucas nos dice que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre, ¿verdad? Estaba muy enferma. Y en ese tiempo, hermano, una fiebre tenía el potencial de matar a una persona. No es como ahora que le dan rápido a uno un antibiótico o algo y se baja.
tenía el potencial de matar a una persona, pero sabemos que ninguna enfermedad podía resistir la autoridad de Jesús. Solo era cuestión de que la voluntad de Dios fuera esa, ¿verdad? Y eso bastaba para que sucediera. Así como el leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, ¿qué? ¿Puedes sanarme? Y Jesús, ¿qué dijo? Quiero, sé sano. Y al instante, ¿qué? Se sanó. Entonces, hermano, así mismo vemos la autoridad soberana de Jesús se dispuso a sanar a la suegra de Pedro. Verso 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué vemos aquí? Vemos el poder de Jesucristo, no solamente para sanar, vemos su poder para liberar, amén. Jesús no solamente tiene el poder y la autoridad sobre la enfermedad, sino también sobre el poder de las tinieblas, hermano. Entonces, Jesús no solamente vino, ¿verdad?, a sanar a los enfermos, sino también vino a liberar, ¿verdad?, del poder demoníaco que controla a las personas. Efesios dice que antes de venir a Cristo éramos controlados, amén, por el mal, por el diablo, por las tinieblas. Pero Jesús nos trasladó, dice, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, porque Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús solamente ordenó con su palabra y los demonios tenían que salir y dejar libres a las personas. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, hermano, vemos cómo Jesús no solamente tiene el poder sobre la enfermedad, sino también sobre, ¿verdad?, las tinieblas. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han experimentado esa libertad? Amén, ¿verdad? Las enfermedades, la opresión demoníaca son parte de la maldición por el pecado. Son consecuencias de un mundo caído como resultado del pecado de Adán. La maldición del pecado, hermano, trajo enfermedad y trajo muerte al ser humano. Por ello, la necesidad del perdón de Dios y la salvación, ¿verdad?, a todo ser humano. Entonces, Jesús es el libertador, Jesús es la salvación, Jesús es la vida eterna. Amén. Aunque la sanidad, la liberación y la salvación que Jesús vino a dar al que ponga su fe en Él, todavía no la recibimos en su totalidad, ¿verdad? Por fe en sus promesas, estamos aguardando el día glorioso en el cual se va a manifestar en su totalidad, ¿verdad?, la obra redentora de Jesucristo, ¿verdad? Por sus llagas fuimos sanados, dice. Él llevó nuestras enfermedades, amén. Curó nuestras dolencias, llevó nuestros dolores. En parte hemos recibido eso, pero viene un día glorioso, donde se manifestará la gloria de Dios, ¿verdad?, en su totalidad, y nosotros recibiremos la total sanidad, ¿verdad? Dice que ya no habrá más llanto ni más dolor, tampoco habrá pecado y la muerte ya no existirá. Amén. Entonces, el día glorioso viene en el cual a través de la resurrección se nos dará un cuerpo glorificado, hermano. Entonces, se va a cumplir totalmente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿qué vemos aquí? La disposición de Jesús a tomar nuestro lugar. Dice aquí Mateo, citando el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta
Isaías. ¿Qué está haciendo Mateo aquí? Mateo está dando una vez más evidencias basadas en la palabra de Dios, que comprueban que Jesús es el Mesías que vino a salvar del pecado. Prácticamente lo que está diciendo Mateo aquí es que todos los milagros, ¿verdad?, que las multitudes en ese tiempo, ¿verdad?, atestiguaron, sanidades, liberaciones, son cosas que ya habían sido decretadas, como les digo, por Dios antes a través de sus profetas, y las cuales, hermano, iban a suceder cuando Jesús viniera a este mundo, y así es exactamente lo que sucedió. Porque Jesús, ¿qué dice? Tomaría el lugar del pecador en la cruz. Ahí él experimentaría el dolor, el sufrimiento de nuestras enfermedades, llevaría nuestro pecado sobre él, para que todo aquel que ponga su fe en él pueda encontrar perdón y salvación. Amén. Isaías 53, 4 y 6, hermano. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. 53, 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mateo está diciendo, hermano, en otras palabras, lo que él ya pudo entender por la gracia reveladora de Dios, ¿verdad? Él pudo entender que el propósito y la misión de Jesús al venir a este mundo va más allá de la necesidad física. Gloria a Dios por los milagros de sanidad, hermano. ¿Quién no quiere ser sano? Y Dios sigue sanando. No, nos dolemos, hermano. Es difícil batallar con la enfermedad, que es la consecuencia del pecado, hermano. Pero Mateo ha entendido que el propósito y la misión de Jesús al venir a este mundo va más allá de la necesidad física. ¿Por qué? A Lázaro lo resucitó de los muertos, pero entonces tuvo que morir después. Nosotros vamos a enfrentar la muerte. Te puedes sanar varias veces y gloria a Dios, ojalá que lo haga. Pero al final de cuentas llega el día que vamos a morir, a dar cuentas a Dios. Y ahí está lo bueno, hermano. Entonces, va más allá de lo físico, lo que Jesús vino a hacer. La raíz del problema tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la sanidad del alma, tiene que ver con la necesidad de salvación en el ser humano por su pecado. Amén. Con eso, el enfoque principal entonces, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, aunque como aquella mujer se acercó y si tan solo tocar el borde de su manto seré sano. No digo que no pidamos, vamos a pedir por sanidad, pero siempre en mente que la sanidad, la prioridad que Dios busca es la sanidad del alma, hermano. Es darte la salvación, amén. Entonces, hermano, el enfoque principal no debe ser buscar nuestro beneficio físico y que Dios nos ayude con nuestros problemas nada más y olvidarnos de lo que más importa, hermano, ¿verdad? Perder de vista lo que Jesús hizo en la cruz. El milagro más grande que una persona puede experimentar, ¿verdad?, en esta vida es el milagro de la salvación. Es el milagro de la salvación. Por eso es que muchas veces me ha tocado estar al lado de hermanos que se han ido a la presencia del Señor y han batallado con una enfermedad que los ha dejado irreconocibles. Pero me ha tocado ver una paz en su corazón y con sus últimas palabras alaban y glorifican a Dios, porque están en paz, porque saben dónde va su alma, porque saben que Jesús vino y pagó por sus pecados y tienen la vida eterna asegurada. Esa es la prioridad de Jesús. Esa debe ser tu prioridad cuando tú y yo buscamos a Dios, ¿verdad? Enfocarnos en esa verdad, hermano. Amén. Dice, solo Jesús puede hacer esto, ¿verdad?, por medio de la fe en Él. ¿Cómo lo hizo posible? Pues que llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa,
llevó nuestro castigo. Dice que la ira de Dios cayó sobre él y por eso, ¿verdad?, hubo truenos y terremotos y era la ira de Dios que cayó en esos momentos sobre él. Entonces, hermanos, ya para terminar, vemos que la misión del siervo de Dios, que es Jesucristo, fue cumplida. Hizo la voluntad del Padre, se dispuso a servir, se dispuso, ¿verdad?, a hacer lo que él venía a hacer, haciendo a un lado, ¿verdad?, lo que él sentía tal vez en su carne humana, y se dispuso a servir a Dios. Dice, hizo la voluntad de su Padre. Y siendo Dios, se hizo humilde y tomó forma de siervo, dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios. Por eso que es Jesús el siervo fiel. Y somos, hermanos, como iglesia llamados a seguir su ejemplo. Jesús tenía una misión. ¿Usted cree que la iglesia tiene una misión? Ahí lo dice en la Biblia también. Tenemos una misión, hermano. Pero ¿qué es necesario para cumplir esa misión? Tener disposición como Jesús, ser obedientes, entregarnos, ser humildes. No, yo sirvo, pero se tiene que hacer como yo digo. No, aquí no se trata de que se haga como tú dices o como yo digo, se trata de hacer como la palabra de Dios lo dice, con una actitud humilde, con entrega. Tal vez te va a llevar sufrimiento, te va a costar esfuerzo, te va a costar tal vez aún financieramente, pero cuando tú pones la mirada en lo que Jesús hizo por ti, lo que estuvo dispuesto a hacer, a pasar, a soportar, lo que nosotros hacemos no es nada. Amén. Entonces dice que tocó a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro al instante que quedó sana. ¿Y qué fue lo primero que hizo la suegra de Pedro? ¿Qué hizo? Le servía, ¿verdad? Entonces, el servicio, hermano, debe ser algo en automático cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos de disponernos a servir. Tenemos una misión como iglesia. Tenemos que seguir hablando de Cristo. Tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que servir a Dios, servir a los hermanos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos una misión. Somos la luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo. Entonces, hermano, yo no sé dónde estás. Solo Dios y tú sabes. Pero tienes una misión. La voluntad de Dios lo expresa en la palabra de Dios. Entonces, es ya la responsabilidad de cada uno si nosotros desobedecemos o obedecemos. Las dos cosas traerán una consecuencia a tu vida y a mi vida. Amén. ¿Cuál quieres? Eso ya, ¿verdad?, tú lo tienes que decidir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra, que es un espejo que nos muestra nuestra condición, Señor. Y te damos gracias porque nosotros tendemos a desviarnos, tendemos a, de alguna manera, a dormirnos muchas veces respecto, Señor, a lo que tú nos has llamado a hacer, respecto a nuestra identidad, respecto a nuestra misión, Señor. Pero, Señor, tu palabra, que es verdad, Señor, sigue mostrándonos, sigue guiándonos para que nosotros vayamos por el buen camino, Señor. Gracias porque en esta mañana recordamos una vez más lo que tú has hecho por nosotros. Y, Señor, una vez más meditamos en la gloriosa esperanza de salvación que hemos recibido por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Pido en el nombre de Jesucristo que fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que los llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo y del deseo de hacer tu voluntad, de servirte, de cumplir con la misión que tú nos has llamado a hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús,
Los pongo en tus manos y te doy gracias, Padre. Amén, Señor. Amén.